Bueno, esta semana, observando el mundo desde el sur, estamos especialmente atentos acerca de un evento que, aunque parece estar claro acerca de sus resultados, no es igual en relación con sus consecuencias inmediatas. Nos referimos a las elecciones presidenciales en la Federación Rusa. Y vamos a ubicarnos geográficamente en el escenario de esta situación. Como ustedes saben, ahí está en el planeta ese inmenso territorio, y permítanme que me acerque, todo esto que está acá es Rusia. Resulta que es el país más grande del planeta, con casi 142 millones de habitantes, y tendrá este evento electoral entre el 15 y 17 de marzo, 3 días, cuando tienen oportunidad de participar cerca de 112 millones de electores. Es decir, más de 3/4 partes de la población total están registrados para acudir a las urnas, justamente para seleccionar a uno de los 4 candidatos, entre quienes destaca y está Vladimir Putin, el del partido Rusia Unida, el presidente, y con el que tiene una nueva oportunidad de ser reelecto por segunda vez, luego de 12 años, en ese cargo que se ejerce cada sexenio. Aunque Putin también estuvo brevemente como presidente entre 1999 y 2000, y luego entre 2008 a 2012, cuando entonces hubo las elecciones donde ganó y se mantuvo. Bueno, ha participado entonces con esta en 3 elecciones. En esta ocasión, el escenario bélico que creó Estados Unidos con la OTAN contra Rusia, usando a Ucrania como campo de batalla, es una variable probablemente determinante en estos comicios rusos. Fíjense ustedes que vamos a analizar el panorama de la siguiente manera. El medio que vemos en pantalla, página 12, que por cierto es argentino, como el invitado que vamos a tener a continuación, asegura que la guerra de Ucrania entra en una nueva fase. El portal señala que el conflicto, principalmente respaldado por Estados Unidos contra Rusia, supone una nueva guerra fría entre los dos continentes. A esto se le suman las tensiones con la Unión Europea, que pretende usar los activos congelados de Rusia para enviar más tropas al país. Hechos que se traducen en los intentos incesantes de algunos regímenes de Occidente por desestabilizar al sistema político de una potencia emergente del sur global, como es el caso de Rusia. Pero antes de continuar profundizando en el tema, debo recordarles que a través de nuestras redes sociales, a lo largo del día, hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema de hoy. Algunos de ustedes ya quizás han participado respondiendo a la pregunta que les hicimos al respecto, pero vamos a recordarla, contextualizarla, porque Rusia vive un nuevo proceso electoral, en esta ocasión bajo asedio económico, político, diplomático, mediático y hasta con más presencia militar con tropas de Estados Unidos y Europa que están amenazando con eso. Y entonces uno se pregunta, ¿esto incidirá en los resultados? Hemos colocado 4 opciones. La primera es no, Rusia superará el asedio. La número 2 es sí, afectará en los resultados. 3, Estados Unidos y Europa harán más sanciones. Esas son las 3 opciones, porque la cuarta sería no sé. Y si no has participado aún, puedes hacerlo a través de estas cuentas en X, @TelesurTV, @elmundoenelsur y @GuillermoTelesur, porque lamentablemente, como les dije, mi cuenta @GenteDespierta sigue suspendida por la empresa X. En todo caso, más adelante revisaremos y asociaremos todas las respuestas para observar las tendencias que ustedes están creando al respecto. Muy bien, vamos a profundizar con este tema con un amigo que hemos invitado que está ahorita en La Habana, aunque él es argentino. Es Jorge Elbaum, sociólogo, doctor en ciencias económicas, escritor y colega periodista, quien nos acompaña entonces desde Cuba, porque estás en un seminario, ¿no, Jorge? Efectivamente, estoy participando de un seminario que se desarrolla estos días en La Habana, el Coloquio Patria, la 3ª edición que se hace acá en Cuba y tiene como objeto básicamente reflexionar sobre aspectos vinculados a las redes sociales, la inteligencia artificial y la construcción del sentido en la actualidad en el mundo y específicamente en América Latina y el Caribe. Bueno, justamente uno de los temas que están en el escenario de esta situación con Rusia es la guerra mediática, ¿no? Pero no vamos a hablar estrictamente sobre eso, sino sobre todo el contexto, ¿no?, de la situación electoral. Bueno, Jorge, ¿cómo observas a primera vista el escenario electoral ruso en el contexto mundial?
Bueno, en principio marcado y liderado por quien considero que es el líder y el estadista más importante en este momento junto con Xi Jinping a nivel global. Es decir, Vladimir Putin se ha constituido en un unificador de la gran Rusia luego de una debacle terrible sufrida por la implosión de la Unión Soviética, donde se perdió casi un 20% del territorio de distintas repúblicas, entre ellas una generada en los años 40 y 50, que es nada más ni menos que la propia Ucrania, donde en sus orígenes nació Rusia en el siglo IX con el Rus de Kiev, luego trasladándose de su capital a Moscú. Es decir, que Vladimir Putin es la expresión hoy de un estadista que ha logrado superar, si se quiere, la destrucción de Rusia que pretendían y pretenden obviamente desde la OTAN, cuando desde la década del 90 del siglo pasado van juntando voluntades para asediar a ese gran país y tratar de seguir fragmentándolo. Ahora, Jorge, entonces, si esa es tu opinión, ¿tú crees que los rusos, o la mayoría de ellos, están, digamos, viéndolo igual que tú? ¿Crees tú que Putin entonces definitivamente está descontado que va a ganar estas elecciones? Bueno, todas las encuestas, incluso las que llegaron a realizar algunos estadísticos y demógrafos de Occidente, calculan que Putin tiene en este momento entre el 60 y el 80% de afirmación electoral de cara, obviamente, a ser quien está defendiendo a su país frente a una sistemática violencia, tanto militar como simbólica, generada desde Occidente, específicamente desde el G7, Washington y Bruselas, que sistemáticamente vienen diciendo que Rusia es un peligro para ellos, cuando en realidad el peligro para el resto de la humanidad han demostrado que son las lógicas coloniales que han impuesto en los últimos siglos, específicamente desde Europa Occidental y desde Estados Unidos. Jorge, mira, vamos a escuchar algo acá porque tú estás hablando de la aceptación de los rusos, pero no hay duda de que Estados Unidos, la Unión Europea han emprendido una guerra también de carácter mediático y de carácter de todo tipo, pues multidimensional. Esta semana el presidente de Francia, Emmanuel Macron, endureció la postura de su gobierno contra Rusia, justamente en la semana electoral, ¿no? Porque Macron ha manifestado su intención de mantener mano dura contra Rusia. Insiste en que descartar el envío de tropas a Ucrania sería aceptar la derrota, por lo que amenaza con cambiar jugadas si Rusia continúa con su posición frente a Ucrania. ¿Qué significa esto, que Macron haya dicho esta cosa? Es como, no sé si tú lo ves como yo, como una especie de grito desesperado, ¿no? No sé si es así. Sí, efectivamente, lo que está sucediendo es que todos los intentos de generar alguna cortapisa o alguna limitación a Rusia, todas esas fantasías que tenían de que Ucrania podía, con el apoyo de la OTAN, triunfar militarmente o por lo menos conseguir una situación ventajosa, están demostrándose que han sido toda una fantasía generada en Washington y en Bruselas. Y en ese marco lo que está viendo la Unión Europea es que el triunfo militar de Rusia es el inicio de una nueva etapa global donde las soberanías deben respetarse mucho más, donde las transnacionales tengan menos poder y donde sobre todo Rusia, China y los BRICS específicamente tengan la posibilidad de liderar un nuevo modelo internacional de respeto a cada uno de los países, a las nacionalidades, a las soberanías, y eso es lo que efectivamente no quieren que suceda ni Macron, ni Biden, ni ninguno de los otros líderes de Occidente, que están observando como que el triunfo militar de Rusia también es el triunfo militar de alguna manera de China y de un nuevo modelo de organización global que ellos pretenden limitar. Es decir, como decimos en el argot latinoamericano, están dando patadas de ahogado. Pero bueno, no me responda a eso todavía, sino que vamos a ver esto. Entre los intentos de rodear al país, recientemente se dio a conocer que la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, realiza ejercicios militares en el Ártico, cerca del territorio ruso. Vamos a ver algunas imágenes sobre eso. El despliegue de más de 20.000 soldados se da bajo el pretexto de considerar a Rusia como una posible amenaza contra los países miembros del bloque. Y se trata de tropas acompañadas por aviones de combate que encienden las alarmas para los ciudadanos rusos, quienes además denuncian que la adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN solo le proporciona más impunidad al imperialismo. ¿Cómo ves?
No, y efectivamente ponen en riesgo no solamente a Rusia, sino a la paz mundial, porque estamos hablando de un país que tiene Moscú específicamente casi el 42% de todas las ojivas nucleares del mundo. Lo dijo Putin esta semana pasada, que Rusia está preparada ante los desafíos y la violencia que ejercen el resto de los países rodeando a la federación, de responder en su momento con energía nuclear, bombas nucleares, etcétera. Esperemos obviamente que eso no suceda, pero realmente la irresponsabilidad de Macron, de la OTAN específicamente, de seguir desafiando, de seguir generando una situación de violencia en las fronteras de Rusia, augura una situación terrible. Estamos frente indudablemente ante la Tercera Guerra Mundial, por ahora en formato híbrido, en un formato que tiene que ver obviamente también con aspectos militares proxy, como suceden en Ucrania, aspectos vinculados a la ciberdefensa, a la ciberguerra, etcétera, aunque esperemos que esto no llegue, como parece que están pretendiendo en Occidente, a una destrucción masiva, que los que más perderían obviamente serían los de Europa Occidental, que serían las primeras víctimas. En ese marco, lo que se requiere obviamente es exigirle, como hizo el Papa la semana pasada, a Zelensky, que se siente en una mesa de negociaciones, que acepte que tiene que tener una neutralidad de cara a militar, de cara a Moscú, y poder entablar en todo caso negociaciones horizontales, respetuosas de la soberanía, cosa que es lo que no pretenden y no aceptan en Occidente, que siguen desafiando a Rusia en su frontera, pero también lo hacen obviamente con China en relación a Taiwán. Bueno, hay dos fíjate. modelos de organización global en este momento, y lo que está planteando Occidente es tratar de continuar el unilateralismo y evitar que el multilateralismo que pretende Moscú y Beijing se imponga. Bueno, fíjate, utilizando a manera de chiste, por supuesto, y con todo el respeto que eso amerita, tu paisano Bergoglio, ¿no? El Papa se atrevió a pedir que Ucrania renuncie. Y algunos dirán, ¿qué sabe el Papa? ¿Qué le ha dicho Dios al Papa para que se atreva a afirmar tal cosa, ¿no? Pero bueno, pero veamos acá, en este contexto, el presidente ruso, Vladimir Putin, advirtió que si Estados Unidos envía tropas a Ucrania, se trataría de una invasión. Aseguró que las consecuencias de una posible intervención de algunos países de Occidente en Ucrania serían trágicas y además desmintió las recientes acusaciones que lo señalan de intentar atacar a Europa. Y esto lo dice él cuando faltan pocos días para posiblemente ser reelecto y además cuando tenemos en el contexto también unas elecciones presidenciales en Estados Unidos, donde, bueno, parece que Donald Trump no tiene muchas ganas de seguir con esta guerra. ¿Qué piensas tú? Y no tiene ganas de seguir con esta guerra porque en realidad está enfocado más a dos aspectos. Por un lado, a una reindustrialización de Estados Unidos, a una disputa económica, científica y tecnológica con China, y lamentablemente también a tratar de disciplinar a lo que ellos respectivamente llaman como su patio trasero, específicamente en términos migratorios, México y el sur del Río Bravo. La realidad es que cualquiera que gane en Estados Unidos para América Latina es lo mismo, porque ambas tradiciones, demócrata y republicana, han tenido un posicionamiento absolutamente neocolonial respecto a nuestra región, pero efectivamente Trump tiene un posicionamiento respecto a la guerra de Ucrania, dejando a Europa más en soledad, y es probable que esa posibilidad de que gane Trump es lo que ha advertido a Bruselas y específicamente a Macron a tratar de hacerse cargo de la guerra de Ucrania desde Europa. Sin embargo, insisto, la guerra está terminada en términos militares. Es imposible ganarle una guerra a quien tiene el 42% de todas las ojivas nucleares del mundo, y esto es lo que cualquier persona racional y obviamente un religioso como el Papa se dan cuenta, y que lo que pretenden evitar es básicamente que continúen los muertos en una situación absolutamente ridícula, porque no es posible ganar una guerra a Rusia. Bueno, Jorge, fíjate, entonces este es el escenario. Ahora cuéntanos, ¿qué va a pasar entonces? ¿Qué es lo que tú ves? Vamos a suponer, ganó Putin, ¿y qué va a pasar con la guerra? ¿Qué va a pasar con las relaciones con China, con Estados Unidos, mientras se realizan las elecciones en Estados Unidos? No, la situación es muy grave. Esta situación la generó indudablemente Estados Unidos para tratar de romper el vínculo entre Rusia y Alemania de índole energético. Eso lo logró.
ha ganado esa parte de la guerra porque ha roto el vínculo entre Berlín y Moscú, logrando vender muchísimo más caro el gas a Europa. Ha ganado también Estados Unidos, hay que decirlo lamentablemente, en términos de que gran parte de los recursos que recibe Ucrania son del complejo militar industrial norteamericano, es decir, todo ese dinero de apoyo a Ucrania es un dinero que vuelve a Estados Unidos en términos de fabricación de armas para dárselas a Ucrania, y ha ganado también el hecho que casi un 30% de las tierras más productivas de Ucrania han sido derivadas a los fondos de inversión, específicamente a BlackRock, que hoy se apropiaron de gran parte de Ucrania. En ese sentido ha hecho un gran negocio, es el negocio típico de Estados Unidos que tiene que ver con la guerra y específicamente con las guerras proxy. Ahora bien, pone a la situación del mundo en un momento de gravedad terrible y específicamente a Europa. Putin va a ganar las elecciones, Putin va a plantearse nuevamente, como lo ha hecho hasta este momento, de ofrecer una salida negociada a Zelensky y a Ucrania, que respete obviamente a la población ruso hablante del Donbass y que de alguna manera garantice lo que se planteó en términos de sus objetivos de la operación militar inicial, que es la desnazificación de las fuerzas militares, la neutralidad y la desmilitarización, sobre todo en términos nucleares potenciales de Ucrania, en el caso de querer ingresar en la OTAN. Esas tres condiciones van a seguir siendo mantenidas y hasta que no se firme una paz negociada en ese marco, las fuerzas rusas van a seguir avanzando y ningún país de Europa va a poder resistir, obviamente, a una historia militar rusa que en algún momento llegó a Berlín, y si evidentemente lo hizo en la década del 40 frente a lo que era el ejército más poderoso de aquel momento, que era la Alemania nazi, indudablemente lo podrá hacer en el futuro. Jorge, ya te vamos a despedir, pero antes se me quedó, digamos, en el tintero, si estuviéramos hablando de periodismo impreso, en la inquietud, si gana Putin, como tú dices, y luego gana Trump en los Estados Unidos, ¿tú crees que, brevemente dime, ¿tú crees que van a destapar, digamos, el albañal que tiene el hijo de Biden allá en Ucrania? Sí, efectivamente. Yo creo que Trump va a tratar de terminar con la guerra rápido para concentrarse en su enemigo fundamental, que es China. Y eso va a permitir, por lo menos a Europa, una situación potencial de un acuerdo de paz o una rendición por parte de Ucrania. Eso creo que va a suceder, pero lamentablemente las fuerzas del mal que supone Estados Unidos para el resto de la humanidad, en relación específicamente a nuestro continente de América Latina y para China, van a seguir moviéndose en una lógica hegemonista que produce guerra y muerte para la humanidad. Sin olvidar que van a seguir también atacando a Palestina, ¿no? Pero bueno, eso lo dejamos para otra próxima oportunidad. Y tú tendrías mucho que decir al respecto, pero lo vamos a dejar para otra próxima parte, porque entiendo que tú eres de la corriente judaísta. Hasta la próxima. Yo participo de una organización judía en Argentina que es defensora de los derechos palestinos a tener su Estado y que condena básicamente las masacres y la ocupación israelí en Gaza y en Cisjordania. Muy importante el aporte y el dato que me acabas de dar. Lo tendremos presente para la próxima. Bueno, hasta luego, Jorge. Un fuerte abrazo para todos ahí en Venezuela. Gracias. Muy bien, bueno, entonces despedimos nuestra primera parte del programa, pero recuerden que aún tienen tiempo para participar en la encuesta que hemos publicado en nuestras redes sociales y también aquí en nuestra cuenta de QR, en nuestro código. Al final de nuestra emisión analizaremos los resultados y observaremos las tendencias que ustedes han creado sobre el tema. Al volver, vamos a abordar cómo influyen estas acciones en las elecciones de Rusia y en sus resultados. Así que quédense con nosotros porque aquí estamos tratando de entender el mundo desde el sur. Con las tendencias más actuales del mundo digital y tecnocientífico. Sigue atento a nuestra Bitácora del Saber y sé parte de Atomun todos los jueves, solo por Telesur.
Bueno, esta segunda parte la hemos denominado justamente elecciones bajo amenaza de fuego. Porque, bueno, ya ustedes saben lo que está pasando. Hay unas elecciones, pero también hay amenazas de seguir impulsando la guerra en relación con Ucrania. El equipo de inteligencia exterior del mandatario ruso acusó a Estados Unidos de intentar intervenir en las elecciones presidenciales mediante un ciberataque contra el sistema de votación en línea. Ante las posibles acciones, el presidente Vladimir Putin advirtió a estos países occidentales que cualquier intervención de potencias extranjeras en los comicios sería considerado un acto de agresión, en un momento cuando rechazó las conclusiones de Washington de que Moscú orquestó campañas para influir en las elecciones presidenciales de ese país de 2016 y 2020. Vamos a hablar ahora justamente de este tema, vamos a profundizar con nuestro invitado de hoy, que ya lo hemos tenido otras veces, Fernando Estensoro, analista internacional, director del doctorado en estudios latinoamericanos de la Universidad de Santiago de Chile. Y bueno, nos complace tenerte. Tú venías escuchando también a Jorge, ¿verdad, Eduardo? Fernando. Sí, lo estaba escuchando. Ok, perfecto. Buenas noches. Es bueno porque así mantenemos el hilo de la conversación. Y bueno, fíjate, aquí queremos enfocarnos en las posibilidades de que en este escenario pre- y postelectoral en Rusia, Estados Unidos y la OTAN se atrevan a profundizar la guerra en Ucrania. ¿Tú crees que eso es posible? Sin duda. De hecho, hay todo un intento de las fuerzas ucranianas de penetrar en territorio ruso, hace ya varios días que está ocurriendo, y no me cabe la más mínima duda que el objetivo es impactar en la opinión pública rusa, ¿no? Como que el hecho de que logren penetrar, seguramente pueden bombardear sectores civiles, bombardear, ¿entiendes? Están tratando de generar un impacto mediático, ¿ya? Y que tiene un claro fin electoral. Y esas operaciones no surgen de la nada, son operaciones planificadas, ¿no es cierto?, con asesoría internacional, y también no se descarta de atentados, ¿no es cierto?, que intenten asesinatos masivos de civiles, de niños, volar un hospital, volar un jardín infantil. O sea, lo que estoy diciendo es terrible, pero en eso están trabajando. Bueno, fíjate que aquí de tengo generar un impacto mediático negativo para tratar de influir en la opinión pública rusa al momento de votar. Claro, ahora fíjate, vamos a ver aquí algo que nos ayuda a complementar lo que tú estás diciendo. Justamente en víspera de las elecciones, la región rusa de Belgorod registró un ataque con lanzamiento de misiles desde Ucrania. Autoridades locales informaron que al menos una persona murió y 6 resultaron heridas. En los últimos días, los ataques ucranianos contra el territorio ruso se han intensificado con la utilización de drones de largo alcance, motivo por el cual Putin llamó a los ciudadanos a acudir a las urnas y calificó la participación en las elecciones como una manifestación de sentimiento patriótico, así lo dijo textualmente Vladimir Putin. Fernando, fíjate, estábamos conversando con Jorge Elbaum y él da por descontado que ya Putin ganó. Porque dice que hay más del 60% de aceptación por parte del pueblo ruso o los votantes. En este escenario, Fernando, si gana Putin, ¿tú crees que Estados Unidos y especialmente Europa, Francia, como lo dice Macron, se van a atrever a insistir en profundizar la guerra sabiendo que la tienen perdida? O sea, no entiendo, ayúdame a entender esto. ¿Qué persiguen si gana Putin? Porque si gana otro, pues no se sabe, pero en el caso de que gane Putin, que es lo más seguro, la cosa ¿cómo va a quedar? Bueno, es que yo creo que hay que dividir un poco el análisis, porque una cosa es el conflicto militar y otra cosa es la guerra mediática, ¿ya?, que se juega ante la opinión pública. En mi opinión, esto va a continuar y esta suerte de escalada mediática, ya con anuncios cada vez más catastrofistas, ¿no?, con esta posibilidad de enviar soldados de la OTAN a pelear, etc. Hay que entenderlo dentro de una estrategia de guerra mediática, ¿no es cierto?, orientada por una parte a darle soporte a la campaña de Biden en Estados Unidos. Por lo tanto, esta guerra mediática no va a ceder, puede que cambie tras las elecciones, de acuerdo a los resultados, pero no va a ceder, en mi opinión, ¿ya?, hasta que pase la elección estadounidense. ¿Por qué? Porque Biden y la OTAN
los globalistas, por así decirlo, estos representantes políticos de las grandes transnacionales occidentales, apostaron a que Rusia se iba a desintegrar, ¿no es cierto?, con esta incursión militar en Ucrania. Ellos pensaron de que los rusos habían cometido un tremendo error, ¿no es cierto?, y que se iban a desarmar, que no tenían capacidad de sostener el conflicto y que esto por lo menos, ¿no es cierto?, podía significar un deterioro de Putin en la opinión pública y el hecho que Putin tuviera que dejar su gobierno, ya sea por un golpe de Estado, por una crisis internas, etc. ¿Ya? Bueno. Entonces, esa fue la estrategia y esa estrategia fracasó. Entonces, el problema es cómo mantienen la parafernalia, ¿ya?, de tal forma que no les afecte políticamente ante su propia opinión pública. O sea que, bueno, está claro entonces, según tu punto de vista, la guerra que Estados Unidos creó junto con OTAN sobre Rusia a través de Ucrania ahora se ha convertido en un tema de carácter electoral para Estados Unidos, para el caso de Biden. Siendo así, entonces, la cosa es más complicada, o sea, y tristemente complicada, porque estás utilizando a dos pueblos, a tres pueblos, el ruso, el ucraniano, o cuatro pueblos, incluyendo el europeo y Estados Unidos, en procesos electorales para intereses particulares. Pero bueno, veamos ahora el escenario. Cerca de 1.89 millones de rusos en el extranjero están llamados a las urnas, al igual que las regiones anexionadas. Por cierto, es un tema interesante: Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporizhia. Aunque carezcan de pasaportes rusos, los ciudadanos podrán ejercer el derecho al voto. Además, votarán en territorio ucraniano los más de 600.000 soldados desplegados en la zona de la llamada Operación Militar Especial. Fíjate qué interesante esto: los territorios que se anexaron en este proceso bélico por primera vez votan en Rusia. ¿Qué significa eso? ¿Qué símbolo tiene esto? Fernando. Bueno, a mí me da la impresión de que eso es una amplia participación rusa, por lo tanto legitima la elección, ¿ya? Y yo creo que sí que Putin tiene, todo indica que tiene un alto apoyo en la población rusa, ¿ya? Y con respecto a lo anterior, lo que yo quería decir es que como les fracasó la estrategia a los halcones que diseñaron este conflicto y que obligaron a Rusia a intervenir, porque en el fondo la obligaron, ¿ya? La provocaron, porque ellos, según sus cálculos, de esa forma podían terminar debilitando al propio gobierno de Putin y les salió, como decimos acá, el tiro por la culata. Entonces ahora se enfrentan al problema de tener que seguir presentando una imagen triunfalista, y porque esta idea de presentar a los rusos como los rusos malos, los agresores, etcétera, se está desmoronando, ¿ya?, ante su propia opinión pública. Necesitan mantener la parafernalia, sobre todo Estados Unidos. A eso era a lo que yo me refería, ¿no? Y con respecto a la votación interior, yo creo que lo que ha hecho el gobierno ruso es ampliar su legitimidad. Esta amplia votación lo único que hace es ampliar la legitimidad, ¿no es cierto?, del gobierno ruso en general. O sea, yo creo que Rusia va a salir internamente mucho más fortalecida de esta elección, más que debilitada, que es lo que buscan en este caso Estados Unidos y la OTAN. Bueno, Fernando, te voy a pedir que me acompañes aquí a ver el resultado de la encuesta que hicimos, porque le preguntamos a nuestra audiencia también qué piensan de todo esto, ¿verdad?, para sumar pues opiniones, y le hacíamos la pregunta que, bueno, con el apoyo de sectores de extrema derecha, Washington profundiza sus acciones para tratar de atacar aquí a Rusia. Rusia en el proceso electoral bajo asedio económico, diplomático y presencia militar con tropas de Estados Unidos y Europa que está amenazando. ¿Qué resultado tendrá todo esto en el proceso electoral? ¿Va a incidir esto en los resultados? Y dice nuestra audiencia, 88% dice que no. Rusia superará asedio. O sea, lo mismo que tú dices, lo mismo que dijo Jorge, o sea, coinciden nuestra audiencia con la opinión de nuestros invitados. Solamente 12% dice que sí afectará en los resultados.
nadie piensa que Estados Unidos y Europa harán más sanciones después de esta situación. Bien, muchas gracias, Fernando Estensoro. Gracias por extender tu opinión con nosotros acá en El Mundo desde el Sur. Muchas gracias por la invitación a conversar con ustedes. Siempre muy útil, ¿oíste? Hasta la próxima. Bueno, así es. Entonces vimos esto, pues interesantísimo. Ahora, vamos a decirles algo. Estas elecciones presidenciales en la Federación Rusa son cruciales para que podamos entender la conducta sociopolítica de la población rusa, tal como decían nuestros invitados. Pero hay muchas señales que apuntan a que los rusos no van a cambiar al jinete del caballo, o mejor dicho, el conductor del oso. Acuérdense que el símbolo de Rusia es el oso en este caso, mientras está pasando el turbulento río bélico que le ha puesto Estados Unidos y Europa en el territorio de Ucrania. Entonces, lo que parece muy claro es que en el crecimiento de Rusia y reposicionamiento del liderazgo de esa gran nación están muy vinculados con la presencia de Vladimir Putin en el poder, cuya fortaleza es mayor cuando lo vinculamos con otras naciones como China, por ejemplo, que están impulsando un nuevo orden económico global, más justo, equilibrado y humano, hacia el cual estamos apuntando todos en el mundo desde el sur.